Bien, bueno, muy buenos días. Les damos la más cordial bienvenida al quinto Club CIO Remote de hoy día, 25 de agosto. Por lo tanto, le damos la más bienvenida a esta red donde podemos compartir experiencias de los gerentes de sistemas y también de los proveedores de la industria de manera tal de poderles agregar valor a su gestión y, por supuesto, a sus organizaciones. Por supuesto, darle las gracias a nuestros patrocinadores, GTD, Trend Micro, DXC Technology, quien hoy día nos va a exponer un tema, a Valora, Entelcorp y, por supuesto, nuestros media partners, la revista I+T, Innovación y Tecnología y TrendTIC. Bueno, ya hemos recorrido una parte ya prácticamente la mitad de, algo más de la mitad de los compromisos que tenemos con ustedes para poderlos ayudar, ¿no es cierto?, a escuchar estas experiencias de sus propios colegas. Entonces, hoy día, Corina Almagro, ella es una especialista en lo que es disrupción y ayudar a transformar a las empresas en un modelo más exponencial. Ya la vamos a introducir. El 23 de septiembre ya tenemos, vamos a hablar sobre las lecciones y la visión para las TI del futuro, básicamente poniendo en contexto todo lo que pasó al principio de la pandemia, durante la pandemia y básicamente vislumbrar un poco qué va a pasar con las TI y su rol dentro de las organizaciones después de las pandemias. Ahí ya tenemos confirmada la participación de un director especialista en tecnologías de información
en diversos rubros, como es Hernán Orellana, al cual seguramente ustedes muy bien conocen, porque ha participado en otros paneles del CTUC. En una estuvo como moderador, ahora va a estar como expositor. Hernán nos va a contar su experiencia en esto que pasó durante la pandemia como el futuro. También va a estar Daniel Durán, que nos va a comentar también qué pasó con las TI más aguas adentro al inicio de la pandemia, durante, cuáles fueron los focos de las TI durante la pandemia y cómo se vislumbran hacia el futuro. Ahí estuvimos viendo que todo lo que es tecnologías de educación dentro de áreas TI es algo que me da la impresión de que va a ser una palanca importante, no solamente para desarrollar la relación con el ecosistema de clientes de las organizaciones, sino que también de cara a mejorar las habilidades internas. Y también el tercer panelista, Jaime Lama, él es director para América Latina de Neuro Leadership Institute, quien nos va también a hablar desde el punto de vista de la importancia que tiene el liderazgo en la transformación cultural de las empresas de cara a su vez de la transformación digital. Nos va a hablar qué pasó desde el punto de vista del neuroliderazgo al principio de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, cómo se avisora el tema del capital social. 21 de octubre, José Fallarza está muy confirmada para hablarnos de una experiencia en lo que es la aplicación de la robótica en los famosos RPA, ¿no es cierto? Robotic Process Automation, nos va a contar de su experiencia. Y Jaime Lama en noviembre nos va a profundizar esto del neuroliderazgo para la transformación digital en noviembre. Y para terminar en diciembre con la ceremonia del Club CIO. El próximo 3 de septiembre, como ustedes saben, CTUC se ha expandido hacia otros países de la región a través de organizaciones similares a las nuestras, que tienen una visión y misión parecida, y donde va a participar gerentes de sistemas, directores de tecnología, tanto de Perú, Colombia y Chile, y en este caso Chile va a ser representado por Esteban Villaseca, gerente de Innovación y Desarrollo Tecnológico de NAP, donde va a participar de un conversatorio acerca de las estrategias desde la industria privada para poder desarrollar la competitividad en estos tiempos que son de alta incertidumbre y de crisis. Respecto a nuestros estudios, solo contarles que durante septiembre estamos recibiendo respuestas de nuestros estudios de presupuesto tanto de ciberseguridad como TI y pensamos publicar estos resultados durante el próximo mes. Respecto en todo caso, si hay algunos gerentes de sistema o CISOs que eventualmente requieran de una reunión virtual con nosotros para poder responder esos benchmarks, no hay ningún problema, para eso estamos y de hecho se hace bastante más eficiente, sobre todo para aquellas personas que lo hayan contestado por primera vez. Y respecto a los otros benchmarks, tanto de capital humano en el ámbito de ciberseguridad como de tecnologías de información, la de capital humano en ciberseguridad se va a lanzar ahora próximamente en septiembre las fases de encuestamiento y la de capital humano en TI ya está en ejecución, donde va a tener algunos focos bien determinados. Siempre, por supuesto, el tema de las remuneraciones que ha ido pasando en ese aspecto. Pesquisar también cómo ha ido cambiando las brechas de capacidades y habilidades profesionales de TI, que probablemente muchas luces nos van a mostrar en una época tan especial como cuál está siendo la demanda de otros cargos profesionales, entre otros aspectos. Así que desde ya ahí les pedimos su apoyo para podernos ayudar a contestar estas encuestas. Ahora, antes de cederle el control a DXC, Marcelo Fernández, gerente general, nos va a dar una breve introducción y para luego Roberto Contreras, quien es especialista en tecnología en DXC para México y el norte de América Latina, nos van a hablar de algo muy importante y que a veces no está bien resuelto, es cómo divulgar el valor de las TI ante el negocio
en la nueva normalidad. Así que, Marcelo, yo ahora cedo el control de la pantalla, denme un segundo. Listo. Ahí está. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Carlos. El espacio para poder compartir con ustedes. La idea, tal como lo comentó Francisco, es hacer una presentación, nuestra visión respecto a la relevancia que tiene el CIO, ¿no? El CIO, cada uno de ustedes, no solamente como toda la vida se ha tenido, sino que más aún en estos momentos donde hay que enfrentar desafíos que van mutando, ¿no? Para ello, Roberto nos va a presentar y va a detallar y profundizar un poquito más en estos aspectos y nuestra visión al respecto. Solamente un minuto, comentarles, muchos de ustedes tengo el placer de conocerlos de antes, y contarles qué es DXC, ¿no? DXC a nivel mundial en cifras, para hacer un rápido entendimiento, es una empresa de 20 billones de dólares con 138.000 empleados y que soportamos y atendemos a más de 6.000 clientes a nivel global. Tenemos más de 60 años, muchos de ustedes pueden haber conocido la historia, ¿no? Nosotros venimos del mundo de EDS, antiguamente conocido como EDS, o nos pueden haber conocido como Hewlett Packard Enterprise Services, quien se fusionó al final del área de servicios, se fusionó con CSC, otro jugador global, para formar DXC durante el año 2017, ¿no? Entonces, si bien somos una compañía de nombre nuevo, tenemos más de 60 años de experiencia apoyando a nuestros clientes en servicios de tecnología a nivel global. Esto, y si hacemos un zoom a nivel de lo que estamos en Latinoamérica, estamos presentes en estos 8 países, con más de 7.000 empleados. En Chile soportamos a más de 24 clientes. Puntualmente, nuestro foco es orientarnos en tanto en la transformación, pero también con soluciones en multi-industrias. Tenemos soluciones particulares en cada una de las industrias. Focalmente, en Chile, puntualmente, tenemos un desarrollo muy importante con partners como Microsoft, SAP, Amazon y ServiceNow, ¿no? Y como les decía anteriormente, en Chile gozamos también, en la región, gozamos de un reconocimiento de nuestros clientes que nos dejan en un NPS de 50 puntos, lo cual es bastante positivo para poder mostrar credenciales de querer mostrar cómo podemos trabajar y que nos reconozcan ese trabajo. Bueno, eso quería presentar rápidamente lo que es DXC en cifras y dejo a Roberto para profundizar en el tema. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Marcelo. Muy buenos días a todos. Soy Roberto Contreras, Chief Technologist en DXC. Y el día de hoy vamos a platicar precisamente de ese tema, ¿no? Tenemos cómo divulgar ese valor ahorita que estamos en la nueva normalidad y qué el rol relevante, ¿no? Que tiene el CIO dentro de todo esto, gerente de sistemas, al final, bueno, todas las personas de liderazgo que tenemos que divulgar estas nuevas tecnologías o estas tendencias. Si bien sabemos, todos los CIOs tienen un plan de juego o tenemos un plan de juego, una estrategia que se tiene que ver, donde tenemos ciertos temas, ¿no? Que ya están caminando, los tenemos en el radar. Y sin embargo, empiezan a salir obstáculos, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos hablando de expansión de teletrabajo, hablamos de repentinamente tenemos ciberataques, ahora tenemos que irnos todos a modo remoto, hay un muy nuevo normal, si lo podemos decir así, y de esa misma manera van surgiendo obstáculos para todo lo que era nuestro plan. El rol, ¿no? Que tiene el CIO, el que hace la estrategia, es cómo sortear todos estos tipos de obstáculos que se nos van a ir presentando, y al final lo que nos hace o que cambie este panorama es que nuestro plan de juego que teníamos, nuestra estrategia que teníamos, pues ya no es 2020-2023, sino ahora va a ser post-pandemia. Entonces, nos encontramos en ese punto, ¿no? Donde el mundo cambió, lo sabemos, y nuestros roles tenemos que ajustarnos a ese cambio. ¿Es necesario efectuar cambio? Yo digo que sí,
siempre vamos a estar ahí pendientes. Y una frase que tomo de Thomas Alva Edison, él dijo alguna vez, hay una manera mejor de hacerlo, una mejor manera de hacerlo, encuéntrala. Y ese es el rol que tenemos nosotros o la responsabilidad que se nos encomienda. Si vemos, tenemos nuestras prioridades, que eso creo que todos, cada uno de nosotros tenemos esas prioridades. En términos generales, pues tenemos, por ejemplo, la Internet de las Cosas, que es un tema muy candente, muy actual. Adoptar Machine Learning, inteligencia artificial, las experiencias del usuario, y en fin, podemos ir por esa lista exhaustiva de unas prioridades que tenemos. Sin embargo, no contábamos, y creo que nadie, y aprovecho esperando que todos estemos en la mejor salud y estemos pasando por estos momentos bien, sin mayores problemas, eh, pero hay un parteaguas. Antes de la pandemia, bueno, teníamos esas prioridades. Después de la pospandemia, podemos ver cómo nuestras prioridades cambian. Eh, de tener lo que era Internet de las Cosas, que era algo que teníamos en la mente y que queríamos implementar y ver cómo explotarlo, vemos que después de la pandemia, ahorita no es una prioridad o no es un foco que se tiene. ¿A dónde cambia ahora? Teletrabajo, DevOps, tener esa agilidad, lograr automatizar, eh, todo irlo como servicio, nube, esa nueva normalidad. Los gobiernos están van poniendo lineamientos y dictando esas normativas que tienen que cumplir las empresas. Y al final del día, todas esas prioridades que teníamos muy lindas, pues desafortunadamente o afortunadamente nos hacen cambiar, y ahora nuestras prioridades cambian y tenemos que hacerlo de una manera mucho más ágil. Se resume en, tenemos que ajustar esa estrategia digital, buscar la mejor manera de hacerlo, y si existe alguna mejor manera, claro que hay. ¿Qué herramientas puede contar vamos a llamarle CXO, ¿no? Chief Technology? Esto puede ser de información, de operaciones, dentro del stack tecnológico de la empresa. Ahí nosotros tenemos esta visión de la empresa, su stack tecnológico, su pila de tecnología, tiene que ser manejada por capas o fundamentada en distintos niveles. No que quiera decir que una es más importante que la otra, sino que todas juegan y suman para ir manejando todo lo que es la tecnología de la empresa. Y así podemos ver, por ejemplo, en la capa verde que dice IT Outsourcing, ahí el CXO tiene herramientas, no solamente infraestructura, sino modernizar su ambiente de trabajo, por ejemplo, o cómo hacer sus operaciones más resistentes, que sean mucho más robustas. En la nube, y lo mismo, tienen ahí podemos ver en el punto 4 y 5, la seguridad, que es vital y fundamental para las empresas, y ahorita lo hemos visto muy común, modernizar esa infraestructura, llevarla hacia la nube. Sus aplicaciones también empresariales se están viendo que se requiere una modernización, y al final todo este sustrato nos va a ir llevando hacia utilizar los datos, que es también un activo primordial que tienen todas las empresas. Entonces, cuando nosotros y ustedes como líderes de la empresa, de la tecnología, se encuentran con que tienen que hacer un cambio, y podemos poner a lo mejor una situación muy frecuente que vamos a tener, si me ayudas en el siguiente slide, Meli. Por ejemplo, la pregunta típica, ¿no? Oye, llegamos nosotros a la conclusión que hay que mover las cargas de trabajo hacia la nube. Nosotros entendemos que no es nada más poner un servidor en la nube y listo, ya quedó, sino es una serie de optimizaciones que se tienen que hacer, buscar la mejor manera de utilizar esas herramientas, y al final es un conjunto de cosas que se tienen que hacer. Bueno, eso nosotros lo asumo, ¿no? Lo entendemos perfectamente, pero cuando lo tenemos que llevar hacia a otra audiencia, podemos caer en preguntas o cómo transmitir ese mensaje. Y esa yo creo que es la parte fundamental que quiero compartirles el día de hoy,
sobre cómo divulgar ese valor de estos problemas que tenemos. Ya vimos cómo tenemos las cambios de estrategia, tenemos con qué herramientas podemos jugar, tenemos algo tangible que tenemos que hacer. Bueno, ahora, ¿cómo lo divulgamos? Y para eso me voy a permitir pasar brevemente por cuatro pasos que podemos utilizar. Sugiero o lo sugerimos, yo los uso, la verdad, es un plan que me ha dado buen resultado en el largo de mi carrera. Y el primer paso es establecer ese escenario. Eh, Hay que poner en contexto a las personas, tenemos que presentar ese problema con el riesgo que nosotros estamos observando y también ponerlo en el contexto de qué pasa si no actuamos, qué implica eso, porque tenemos esos dos caminos, o podemos tomar acción, bueno, también la otra opción es no tomar esa acción. Bueno, hay que también plantearlo y plasmarlo en el documento, en nuestra presentación. Bueno, esto, si no tomamos acción, esto va a pasar. Nuestros competidores, ¿qué están haciendo? Y hablando en buena lid, ¿no? O sea, oye, la industria se está moviendo de esta forma. Hay muchas empresas que se están aprovechando de esta oportunidad o están sacándole provecho y están entonces avanzando. Bueno, ¿qué están haciendo nuestros competidores? Y también, ¿cuál es el escenario final que estamos persiguiendo? ¿No? Esa tierra, lo que yo le llamaría la tierra prometida, eh, que podemos entonces mostrar hacia dónde queremos llegar como la foto completa, ¿no? Entonces, eso nos lleva después al segundo paso, que es cómo vamos a describir la solución. Ya tenemos ese escenario, ahora la solución. Y la solución, lo primero es irnos al punto de negocio. Tenemos que trabajar y mostrar cuáles son los beneficios que adquiere ese negocio, la tecnología, qué procesos va a haber impactos, obviamente, inclusive hasta culturales pueden existir. Pero siempre hablando, nosotros somos de tecnología y nos apasiona la tecnología, pero hay que cambiar nuestro discurso hacia negocio. Después de ahí, platicar sobre cuál es la tecnología que estamos utilizando y es nuestra área y le vamos a poder explicar muy bien y cuáles son esos socios comerciales que nos están apoyando en esta solución. O sea, con qué herramientas, con qué experiencia de terceros podemos tener esa solución y va a ser robusta. Y también, muy importante, la gente que tenemos dentro de nuestra organización, vale la pena hacer un análisis de competencias. Podría ser que tengamos algún tema una tecnología muy novedosa y dentro de nuestra organización no tenemos esas habilidades. Entonces vale la pena también tener ese enfoque sobre con qué contamos de capital humano. De ahí el tercer paso nos lleva pues, digamos, a la parte dura, ¿no? A la parte triste, ¿no? Bueno, pues hay que hacer una inversión y un esfuerzo. Y la mejor manera que lo podemos defender, toda nuestra idea es con un caso de negocio. Ese caso de negocio, si observamos, seguimos en el hilo conductor que es hablar en términos de negocio. Hay que decir qué son los beneficios que estamos esperando con esto, cuáles pueden ser los ahorros. Puede ser que se libere un pedazo de presupuesto para poder invertir en esto y después avanzar en otras cosas. En fin, pero un caso de negocio sólido ayuda mucho a poder obtener ese fondeo del el proyecto que tenemos, que nosotros vemos de importante y que los demás lo palpen en algo mucho más tangible o algo que estén más familiarizados. Importantísimo tener un plan de acción, porque generalmente los proyectos, si no tenemos ese punto de vamos de A a B, vamos a tener un camino que no vamos a poder cumplir o nos podemos perder. Y sobre todo también esas alianzas, cómo van a estar participando dentro de este viaje. Recordemos que el negocio que quiere, resultados rápidos. Y finalmente, como todo cuestión, digo, mi background es ingenieril, si no lo medimos, pues puede ser que no estemos conociendo si realmente funcionó o si se está llevando a buen puerto el proyecto. Y al final eso, el negocio va a venir o un reclamo o un aplauso, dependiendo lo que suceda, el resultado que tengamos. Pero es importante que desde un principio establezcamos cuáles van a ser las métricas de este proyecto, cuáles van a ser esos KPIs que vamos a manejar,
cómo vamos a administrar el cambio. Finalmente puede haber, como mencioné anteriormente, un cambio cultural interno. Bueno, ¿cómo vamos a administrar ese cambio? Y después de ahí, no solamente acaba la tecnología en hacer un proyecto, sino cuáles son los siguientes pasos. Ahora, ¿por qué es importante? Y platicaba de cambio de prioridades. Dentro de la pandemia vimos o estamos experimentando cómo cambia la adopción de TI. Y al decir que cambiaron nuestras prioridades, venimos de la continuidad operativa que nos dan un golpe, ¿no? Con la pandemia, donde drásticamente tuvimos que cambiar a trabajo remoto. Estamos pasando y pasaremos, algunos van más adelantados, otros un poquito más atrasados, pero en términos generales vamos pasando por que las empresas necesitan enfocarse en su flujo de efectivo, necesitan poner foco en el retorno de inversión y después ir blindando la operación. ¿Con qué? Se van a ir discutiendo temas muy interesantes como el reforzar la TI, modernizar, automatización, mover hacia la nube, modernizar aplicaciones, se van a ir viendo. Seguridad, no lo olvidemos nunca. Y después de esa resistencia operacional que estamos moviendo, vamos a ir saliendo de digamos, de este bache. Y entonces, cuando ya avancemos, vamos a empezar a hacer una aceleración y vamos a retomar finalmente los temas de Internet de las Cosas, inteligencia artificial, que nos van a llevar a esa digitalización acelerada. Esto va a ser un camino que vemos que va seguramente a pasar. Digo, muchas empresas están pasando por estas fases y es importante cómo estos proyectos que van a ir surgiendo de resiliencia operacional o de cómo manejar mejor o incrementar nuestro cash flow, van a tener también que mostrarse ese valor que le tenemos que convencer a la gente de cómo llevarlo. Y lo mismo va a pasar con la aceleración y la innovación. Entonces, yo creo que como conclusión podemos llegar, me gustaría el mensaje es tres cosas, ¿no? Lo primero, o recomendación que yo podría compartirles es hay que actualizar esa agenda digital. Si no lo han hecho o está, digamos, lo urgente dicen que le quita tiempo a lo importante, eh, tomemos un tiempo para poder actualizar nuestra agenda, revisar continuamente la estrategia digital que tenemos, un roadmap, un mapa de ruta, ¿no? Que tenemos que llevar, cuáles son los temas que tenemos que resolver. También hay que apoyarse mucho en las bondades de la tecnología, sabiendo que el negocio es el que nos va a poner la pauta. Siempre hablemos en términos de negocio. La tecnología es una herramienta con la cual podemos cumplir un objetivo de negocio. Nuestros socios comerciales son importantes porque ya tienen la experiencia o tienen una especialización en algo que quizá yo no soy experto, me puedo apoyar en ese ecosistema de alianzas. Y al final lo que queremos es resultados rápidos, un valor que se genere de forma ágil. Y por último, colocar el valor, ¿no? Los 4 puntos que mencionamos, establecer ese escenario que queremos compartir, describir puntualmente la solución. Vuelvo a poner otra vez el dedo en el renglón desde el punto de vista primero de negocio y luego tecnológico. La inversión, que siempre va a ser necesaria, inclusive un esfuerzo interno de entrenamiento, un esfuerzo de tiempo que se tenga que dedicar, es también una inversión que se hace. Y medir nuestro proyecto, cómo va a funcionar, cómo vamos a tomar, cuáles son esos indicadores para saber si tiene éxito o no, no con el afán de señalar algo, a alguien que está mal, sino con el fin de poder corregir el rumbo en cualquier momento, ¿no? Y la experiencia del usuario creo que es otro punto muy importante que vamos a tener que tomar en cuenta. Bueno, ese era el tema que les queríamos compartir el día de hoy. Cualquier pregunta y respuesta, creo que es que tengan ustedes y nosotros podamos responder, estamos a la orden. Si hubiera alguna, ahí Francisco, no sé, ahí disculpen, es la primera vez que tengo el honor de estar con ustedes, la dinámica, si al final las preguntas o se las dejan en chat, bueno, yo me dejo guiar por Francisco, y por Meli, pero aquí estamos a la orden, cualquier cosa que
que surja. Sí, gracias Roberto de la presentación. Ahí Francisco nos va a comentar de la dinámica. Ahí está mi contacto. Como les dije, soy el gerente general de DXC para Chile. Encantado de poder tener reuniones uno a uno en la medida que quieran profundizar de esto o de alguna de nuestras soluciones. Adelante, Francisco, coméntanos cómo es. Bien, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a dejar las preguntas y respuestas para el final, en honor al tiempo. De todas maneras, les agradecería a las personas que ya tengan algunas preguntas para DXC, que por favor las vayan escribiendo en el chat. Y obviamente la mejor forma también de poder responder preguntas en forma más precisa, como lo decía Marcelo, en el formulario de evaluación, ustedes pueden marcar que quieren una interacción directa con DXC. Así que gracias, Roberto, muy buena tu presentación, me gustó mucho un par de láminas que mostraste ahí, creo que son bastante, sintetizan bastante bien cómo uno debe moverse para llevar ese valor hacia el mundo TI. Y por este lado encontré muy valioso el roadmap que mostraste respecto de qué es lo que están haciendo las empresas hoy día. Yo creo que lo refleja bastante bien. Bien. Antes, entonces, muchas gracias a DXC, a Marcelo y a Roberto por su presentación. Y antes, en el contexto del nuevo diplomado, antes de introducir a Corina, nuestra próxima relatora, su presentación se enmarca en el lanzamiento del nuevo diplomado en transformación y desarrollo de organizaciones exponenciales. Este es un tema relativamente nuevo. Nuestro diplomado tiene estas 5 materias y básicamente el gran objetivo que busca es entregar todos aquellos conocimientos, herramientas, metodologías que sean clave para poder diseñar e implementar una estrategia de exponencialidad en sus empresas. Este diplomado parte el 24 de septiembre y cualquier duda nos pueden escribir o dejar información en el formulario. Bueno, Corina es una especialista, podríamos decir, en disrupción e innovación. Ella tiene una experiencia sin igual, ni más ni menos que en Silicon Valley, trabajando como coach en estos temas de exponencialidad en empresas de clase mundial, precisamente como Hewlett Packard, Visa, Stanley, entre otras. Y su experiencia como intraemprendedora en San Francisco, obviamente, la facultan en esto de transformarse en una experta en la agilidad, la disrupción y la innovación. Ella tiene bastantes credenciales que tienen que ver con este mundo: administración y dirección de empresas en España, un máster en educación en la Universidad de INSEC en Francia, y también además posee todas las certificaciones habidas y por haber en lo que es el mundo EXO de organizaciones exponenciales. Ella nos va a explicar más este concepto, como también tiene las certificaciones que tienen que ver propiamente tal con agilidad, llámese Scrum, Lean Chain Management, Management 3.0, entre otras. Agradecer también a Corina, quien en conjunto con Marcos González, que me imagino que está escuchando por ahí, ellos tuvieron una participación bastante importante en todo lo que es el diseño de este diplomado. Así que va el agradecimiento. Corina, yo dejo de presentar ahora y te doy el control. Muchas gracias. Bueno, hola a todos, muchas gracias. ¿Me escucháis bien? Perfecto. Ah, genial. Bueno, me ha encantado ver a Marcelo porque no sabía que era la empresa que venía de Hewlett Packard. Yo trabajé en esa parte de servidores, del B2B, hace 10 años ya, porque estuve, bueno, 12 años, porque estuve mucho tiempo en Hewlett Packard y en HP, así que bueno, me ha hecho mucha ilusión volver a eso. Voy a presentar ahora, bueno, hola a todos y muchas gracias por estar aquí, por tomar el tiempo para hablar un poquito de qué viene, qué son estas organizaciones exponenciales, a qué se deben. No sé si habéis escuchado ya este término, no sé si por el chat, que he visto algunos muy activos, saludando, etcétera. Si queréis poner un poquito de la experiencia, si había escuchado antes hablar de este concepto, sería genial también. A ver si alguien sabe, o es tecnologías exponenciales también, seguramente sea a lo mejor un concepto más familiar. Bueno, mientras voy a presentar, mientras que vais poniendo, si queréis.
¿Veis mi pantalla? A ver. Se ve la pantalla, ¿verdad? Es correcto. Perfecto, vale. Pues vamos a empezar y bueno, yo llevo un par de años ya haciendo esta charla de organizaciones exponenciales y siempre la empezaba preguntando cuáles son los cambios que habéis visto en vuestro entorno en los últimos 6 meses, ¿vale? Entonces preguntaba, pues bueno, si podíamos ver las aplicaciones que nos habíamos bajado en el móvil o algún artículo que haya llamado la atención. Y bueno, si todo esto aplica también, yo creo que es muy obvio, ¿no? Que la vida a todos nos ha cambiado de forma radical en los últimos 6 meses, ¿no? Y esto ha sido por el COVID, pero bueno, tenemos también una revolución industrial, la cuarta revolución industrial, ya anunciada, ¿vale? Por el Foro Económico Mundial, no es que lo diga yo, y se anunció en el 2016 y básicamente lo que se dice es que todas las industrias se van a disrumpir en los próximos 10 años. Habrá unas que se disrumpan antes porque tiene menos barreras de entrada, la banca lo estamos viendo, la disrupción que está habiendo, educación, mucha industria, y habrá otras como farmacéutica y que tengan unas barreras de entrada mayores que será más tarde, pero antes o después esta revolución va a disrumpir toda esta industria, ¿no? Y de hecho ya estamos viendo que es una revolución que no está afectando solo a la parte industrial, de hecho está muy criticado esto de llamarla la revolución industrial porque está también afectando a la especie humana como ser humano, ¿no? Con todo esto de la inteligencia artificial, etcétera. Y bueno, aparte de todos los modelos económicos, sociales, políticos, que también se están poniendo en cuestión y que muchos se quedarán obsoletos, ¿no? Entonces, bueno, esta revolución industrial está liderada por las tecnologías exponenciales. Y estas tecnologías exponenciales, hay como unas 34, 35 ya identificadas, se caracterizan por doblar su precio-rendimiento cada X meses, ¿vale? Entonces, por ejemplo, la energía solar cada 22 meses, creo que está ahora porque va cambiando mucho, pero cada 22 meses dobla su rendimiento por 2, o sea, si lo dobla por 2 obviamente, y divide su precio entre 2, ¿vale? Entonces esto se llama la ley de Moore y esto hace que poco a poco el precio-rendimiento vaya siendo más pequeño hasta que llega un momento en que se vuelve exponencial. Yo creo que el concepto de exponencialidad hoy con el COVID, con los contagios, todos hemos estado expuestos a él, ¿no? Entonces, bueno, estas tecnologías exponenciales se caracterizan por 6D, ¿no? Y os voy a dar aquí un poquito de concepto y luego podemos ver más el detalle concreto. La primera D es la digitalización, todo se está digitalizando, ¿vale? Vemos aquí, por ejemplo, el caso de Tesla, que ya no es un coche, ya es una computadora con ruedas, ¿no? Y de hecho dicen que es una aplicación con ruedas. No sé si alguna vez había intentado comprar un Tesla, pero realmente lo que es el chasis no vale nada. O sea, la diferencia es la versión que tú tienes de la aplicación, que son miles y miles de dólares. Entonces, bueno, esto ya estamos viendo que el valor ya no es en el chasis, ¿no? O en la parte de física que podemos ver, sino la parte digital. También lo estamos viendo en la comida. No sé si conocéis Soylent, pero es una bebida. De hecho, yo tengo una. Si veis mi cámara, os lo enseño aquí. Pero es una bebida que se toma mucho en Silicon Valley, sobre todo los desarrolladores y gente que, bueno, como los freaks, ¿no? Que los llaman. De hecho, pues fue inventada por un desarrollador de software que dijo que perdía mucho tiempo yendo a comprar, cocinando, limpiando, comiendo. Entonces decía que, bueno, que cuáles eran los nutrientes que necesitábamos una persona y, bueno, creó estos batidos que además lo hizo como open source. Si ves los ingredientes, realmente parece código de software, ¿no? Entonces lo abrió y va lanzando versiones y, bueno, pues la gente lo está tomando, de hecho han diversificado un montón de otras cosas, ¿no? Pero finalmente es comida que está escrita como un software. También vemos el ADN, lo hemos visto en muchas competiciones, la voz, ¿no? Entonces estamos viendo cómo todos los campos, incluso los que menos pensamos, se empiezan a digitalizar, ¿vale? Entonces, bueno, la digitalización viene primero, lo segundo es la disrupción. Todo se empieza a disrumpir. Disrumpir es hacer obsoleto lo anterior, ¿vale? Este concepto es muy importante que además hoy se habla mucho y no todo el mundo entiende bien qué significa, ¿no? El coche fue disruptivo porque nadie va a caballo por la calle hoy, ¿vale? El smartphone es disruptivo porque
tener un Nokia como el que teníamos antes o un Simplifone ya no existe, ¿no? O lo tiene muy poquita gente, algo marginal, la tele con la radio. Entonces, disrumpir es hacer obsoleto lo anterior. Y aquí vemos ejemplos, por ejemplo, el coche que conduce solo, las disrupciones que puede llegar a generar. Si Volvo, como anunció hace unos meses, que todas las pólizas de seguro, que toda la responsabilidad de sus coches conduciendo en modo automático la aceptarán ellos, aquí, claro, se nos plantea un dilema para la aseguradora, ¿no? ¿Quién va a comprar un seguro de coche si ya Volvo va a tener el suyo? De hecho, Tesla hace poco ha anunciado también que van a tener su propio seguro de coche, ¿no? Entonces, es muy importante entender este concepto porque yo puedo tener mi empresa 100% digitalizada, pero si llega una disrupción externa, me disrumpe y me quedo obsoleto. Entonces, digitalizar es necesario, pero no es suficiente. Es la primera parte y, por supuesto, si hay alguien que todavía no está en una transformación digital, por supuesto que hay que entrar, pero no debe ser el horizonte, porque el horizonte ya con la disrupción cambia mucho, ¿no? Y esto hay que tenerlo muy, muy en cuenta. De hecho, también vemos, por ejemplo, la industria manufacturera, la industria de distribución con los coches que conducen solos, los camiones que conducen solos, cómo se va a disrumpir toda esa industria, ¿no? Aparte, un concepto muy importante aquí es que la disrupción suele venir de fuera. De hecho, siempre me atrevería a decir viene de fuera, no viene de dentro de la industria. Elon Musk no era un Ford o era una persona de industria. Hoy en día los bancos están más pendientes de lo que hace Facebook o de lo que hace Google que de lo que hace el banco de enfrente, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque no la vemos venir, ¿vale? De hecho, por ejemplo, aquí hay otro ejemplo de coches que me gusta mucho, que es todas las decisiones que se están tomando a nivel de crear este coche que conduce solo y estos software y estos algoritmos, ¿no? Porque hay una parte aquí de la integridad moral y hay muchos ejercicios que se han hecho, pero ya Mercedes ya anunció que si su coche va a la velocidad correcta, por la vía correcta y se cruza un peatón, un perro, un carrito, un bebé, que ponga en riesgo la vida del conductor, no va a parar. ¿Vale? Entonces esto es muy importante que lo entendamos porque ya están definiendo todo esto las empresas de coches, ¿no? Y aquí no solamente esto que uno puede decir, bueno, es contraproducente o contraintuitivo, ¿no? Que lo que haría un humano, cuánta gente se ha muerto por dar un volantazo, por dar un frenazo, pero también muchas decisiones de si los frenos se rompen, bueno, y hay 3 personas y ¿para dónde giro? ¿No? Entonces, bueno, esto es todo un tema que podríamos tirarnos toda la mañana discutiendo y debatiendo, pero la realidad es que está pasando, que hay una disrupción tremenda y que estas tecnologías exponenciales están provocando estas disrupciones en las distintas industrias. La tercera de la demonetización, ¿vale? Cómo las cosas se van haciendo cada vez más accesibles y más baratas, ¿no? Aquí, por ejemplo, un concepto súper importante es el concepto de abundancia, ¿no? De Peter Diamandis, que de hecho es uno de los fundadores de Singularity University, y habla de cómo el arte, la energía, los recursos, la salud, todo va a ser abundante, ¿no? Estas tecnologías exponenciales van a permitir esa abundancia. Entonces, más allá de estos conceptos, ¿cómo aplica a los negocios? ¿Cómo aplica a los modelos de negocio? Bueno, estamos viendo que empiezan a nacer modelos de negocio y mercados basados en abundancia, en vez de escasez. Antiguamente, aquí lo vemos, por ejemplo, con las máquinas de fotos, cuanto menos, más te cobro. Por ejemplo, un film, ¿no? Un carrete de 12 me costaba más el precio por foto que si yo compraba 24 o que si yo compraba 36, ¿vale? Esa es una mentalidad y un modelo de escasez. En Instagram, que es todo lo contrario, además Kodak cayó en bancarrota justo cuando Instagram fue comprada por $1 billón, el concepto es distinto, es cuanto más fotos hagas, mejor. ¿Vale? Aquí también pasa, por ejemplo, con Netflix, cuando más contenido, abundancia de contenido, ¿no? Google, abundancia de información, Spotify, abundancia de música, no sé, ¿cuál más podría decir? Tinder, abundancia de sexo, ¿no? Todas estas nuevas empresas están muy basadas en conceptos de abundancia, ¿vale? Y aquí la abundancia lo que permite son 3 cosas, ¿no? Una es que el coste marginal tiende a 0, tanto en la supply como en demanda, ¿vale? Para mí ver una película más en Netflix, el coste es prácticamente 0, ¿vale? Y para Netflix también meter una película, igual para Airbnb,
añadir una habitación más a su repertorio, el coste es muy pequeño. Para TED, una conferencia más, el coste es marginal o tendente a cero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando este fenómeno ocurre? Es que explota el área. Antes no tenía, yo de mi infancia tengo súper pocas fotos, ¿no? Y sin embargo de mis sobrinos tengo 100.000 millones de fotos. Entonces hay una explosión del área y cambia el foco del problema. Antes el problema era que no tenía que tener mucho cuidado en cuándo hacía la foto, y ahora el problema es que tengo tantas fotos que no sé filtrarlas, ¿no? Esto pasa también con la energía solar. Cuando el coste tiende a cero, con esto de la ley de Moore, explotará el área y luego cambiará el foco del problema. Ahora el problema estamos viendo que es más en el almacenamiento y en el transporte, ¿no? En la impresión en 3D, igual, aquí la impresión en 3D nos da un modelo de abundancia de objetos que todavía no hemos empezado a ver, pero por ejemplo, yo tengo aquí, ya hay juguetes para niños impresos en 3D. Entonces esto va a hacer que el área explote y que el problema aquí que estamos viendo con la impresión en 3D es más relacionado con el reciclaje, ¿no?, de estos materiales. Entonces, bueno, esto es un concepto muy importante, que no quiero extenderme mucho, pero que entendamos que son modelos hay nuevos mercados basados en abundancia y, por ende, nuevos modelos de negocio que deben basarse en abundancia. Y cuando pensamos en nuestras estrategias de negocio, ¿cuáles son esas fuentes de abundancia en las que nosotros nos estamos apoyando? Es un concepto muy importante. Vemos la prensa, como antes leer un artículo era, no sé, tenías que comprar un periódico y tenías acceso a un número limitado de artículos, que eran los que venían en ese periódico, y como hoy el coste de ver un artículo es casi que cero, lo que te cuesta internet en tu casa, ¿no? También lo vemos en la música, los $15 que pagábamos por un CD, o un CD, ¿no?, como se dice aquí, donde prácticamente era $1 por canción, y hoy en día, pues con Spotify, realmente cuál es el costo de una canción, casi que cero, ¿no? Y también lo vemos con cosas más grandes, ¿no? Como el coche autónomo, ya hay una startup que por $1.000 puedes poner los sensores y realmente convertir tu coche en un coche autónomo. La cuarta es la democratización. Todo se hace accesible a todo el mundo, ¿vale? En el momento que yo tengo una fuente de abundancia que baja el precio, que tiende a hacer, se democratiza, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que a mí me gusta mucho, hay mucho y seguro que os vienen mucho a la cabeza, pero es el de Jack Andraka. Jack Andraka era un chico de 17 años que su amigo, el padre de su amigo, se murió por un cáncer de páncreas. Entonces él dijo, bueno, ¿cómo puede ser? ¿No? Sabéis que el cáncer de páncreas tiene un diagnóstico muy tarde. Y bueno, mirando en Google, viendo artículos, documentos, creyó haber encontrado algo, entonces empezó a aplicar a las distintas universidades de Estados Unidos para que le dejasen hacer los experimentos, y todas las universidades le decían que no, decían, bueno, pues este chico con 17 años, y hubo una universidad que estaba muy cerquita de su casa que dijeron, bueno, mira, está aquí al lado, que venga, le damos una camiseta, una tacita y se va con el recuerdo, ¿no? Y bueno, resulta que efectivamente este chico sí que encontró una forma más efectiva de detectar el cáncer de páncreas en una etapa más temprana, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo veis con Obama, pero realmente fue como un wow que una persona de 17 años con el acceso a la información de Google pudiese generar un impacto tan grande, ¿no? Entonces, bueno, estas son las tecnologías. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos trae aquí encima de la mesa? Todas estas tecnologías, estos cambios, estas implicaciones, las 6Ds, que luego os contaré las otras dos. Uno es que cualquier persona puede cambiar el mundo, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo, yo soy de España, como ya habréis podido notar, pero bueno, hay un chico de 16 años que está construyendo el satélite más pequeño de España y tercero del mundo. Esto es increíble, ¿no? Hay una chica de 21 que es Danit Pelek, que es una israelita, que está haciendo toda una colección en 3D de ropa, ¿no? Y de hecho habla mucho de cómo disrumpir la industria de la moda, cómo viajar sin equipaje y disrumpir toda la industria de aerolíneas, que ahora cada vez te cobran más por el equipaje. Entonces, bueno, hay un montón de implicaciones que se están hablando, ¿no? De hecho, cuando fuimos a un workshop, a un taller en Inditex, ni siquiera habían oído hablar de esta chica. Inditex son los que tienen Zara, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí es un ejemplo más de cómo esta disrupción viene desde fuera, viene desde cualquier persona. Lo vemos también con la moneda. Antes solamente los estados podían crear moneda y ahora con blockchain, bueno, parece que todo el mundo puede crear una moneda, ¿no? Y de hecho decimos que lo que hacían antes las instituciones ahora lo están haciendo las empresas, y lo que decían las empresas lo están haciendo las personas, ¿no? Y aquí, bueno, pues va a haber una sacudida muy grande. Otra implicación es que los cambios suceden cada vez más rápido, ¿vale? Este otro chico, en este caso de 13 años, que inventó una mejor forma de tratar el cáncer de páncreas, ¿no? Entonces ya estamos viendo niños de 13 años que están metiéndose en áreas como la medicina, ¿no? Y aquí es muy importante entender esto porque
Peter Diamandis, de hecho, lo hace mucho hincapié en esto, que quien esté innovando con tecnología actual, en el momento que salga al mercado, se va a quedar obsoleto. Y esto es muy importante, y esto tenemos que entenderlo muy bien, ¿no? Cómo nosotros vamos a utilizar estas tecnologías y cómo tenemos que estar siempre viendo las tecnologías que vienen y las disrupciones que vienen, ¿no? De hecho, ya Airbnb ha dicho que la industria de la hostelería, la industria de los viajes se ha disrumpido, que ya está disrumpida, ya lo estamos viendo todo. Amazon también, Jeff Bezos, además esto hace ya 2 años, ya dijo que un día va a ser disrumpido, ¿no? Y que al final el trabajo es de entender pues cómo, cuándo y retrasarlo lo máximo posible. Pero es muy importante porque, bueno, si esta gente está ya pensando en ser disrumpida, nosotros como gerentes de Falabella o de empresas de aquí de Chile, en qué estamos pensando, ¿no? Y aquí también vemos que Uber es inversor en Lime, está invirtiendo en los coches que conducen solos, o sea, vemos cómo estas empresas que están a la vanguardia ya están pensando en qué viene lo siguiente por todo este tema de los cambios, la rapidez de estos cambios y la incertidumbre en la que vivimos. Y aquí otra implicación muy grande es que las tecnologías exponenciales no se pueden predecir. Lo hemos visto con el COVID y estamos viendo cómo una vez que arrancan, hay una quinta D, la decepción, ¿vale? Que me quedaba, que la quería explicar aquí, que es cómo estas tecnologías decepcionan al principio. Y luego, pues, arrancan o van para abajo, ¿no? Pero si arrancan ya no las pilla y esto es muy importante, ¿no? Y lo hemos visto con el COVID, los contagios, no sabíamos cuál iba a ser al día siguiente, uno pierde la noción. Entonces es muy importante entender esto. La sexta D, ya os la digo, es la dematerialización, ¿vale? Antes teníamos una linterna, teníamos un móvil, teníamos una calculadora, teníamos un reloj, ahora ya todo se empieza a dematerializar y empieza a estar todo más con la digitalización en menos devices, ¿no? En dispositivos. Entonces, bueno, aquí, como hablábamos, hay una parte que es qué pasa cuando llegan aquí, y la inteligencia artificial yo diría que ya está aquí, ya está empezando a salir, blockchain quizá ahora está en la parte de decepción y bueno, avanzando un poquito, energía solar está yo creo que a punto, entonces bueno, hay que entender dónde están estas tecnologías exponenciales, porque si ya salen y no estamos al día, ahí es cuando nos pilla el toro, ¿no? Como decimos en España. Y bueno, y al final este concepto es muy importante, ¿no? Si yo pienso en dar 30 pasos lineales, nuestro cerebro está muy estructurado y muy capacitado para pensar de una forma lineal. Yo digo, bueno, voy a dar 30 pasos, en mi caso sería llegar hasta la terraza de mi casa. Y yo sé más o menos cuando voy por la mitad, pues he llegado al salón, ¿no? Cuando estoy en un tercio. Al final el resultado son 30 metros. Bastante predecible y bastante claro. Si yo digo voy a dar 30 pasos exponenciales de 1 metro, ¿no? Empezando por 1, luego 2, luego 4, luego 8, 16, etcétera, al final, cuando he dado 30, he dado 13 vueltas al planeta Tierra. Y para mí es imposible entender cuándo estoy a un tercio, cuándo estoy a la mitad, porque no tengo esa habilidad, ¿no? Ese pensamiento exponencial. Entonces, bueno, yo creo que aquí lo importante es entender que esto no se puede predecir. Aquí lo vemos, yo he pagado mucho dinero en HP por predicciones de cuántos dispositivos tendrá la gente en el 2025 o en ese caso en el 2019. Vemos cada vez más que se equivocan, que yo ahora mismo ya no le recomiendo a ninguna empresa poner dinero en predecir cosas. Y, oye, si encontramos un reporte interesante, pues, ¿por qué no? Pero pagar para tener un reporte que nos va a predecir cuántos dispositivos hay para poner el target a los vendedores, etcétera, creo que ya ha perdido un poco el sentido. Y bueno, si no se puede predecir, la mejor forma de predecir el futuro es crearlo, ¿no? Estas frases se le atribuyen a Lincoln, se le atribuyen a distinta gente, pero creo que lo que nos tenemos que quedar es con esta frase, cómo yo creo este futuro. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí termina un poquito la primera parte de la presentación, que está la parte de las tecnologías y de cómo está cambiando el mundo y qué implicaciones tienen. Ahora lo importante es entender cómo esto afecta a las empresas, cómo están estas empresas actuales lidiando con este entorno, ¿no? Y me gusta mucho esta foto porque refleja mucho la situación en la que se ven muchas empresas, ¿no? Cuando yo voy a hablar con ella es un poco este mamut que sabe que de alguna manera se va a quedar obsoleto, pero no sabe qué hacer. Es como, bueno, me corto los cuernos, me corto el pelo, me lo pinto de rosa y soy más atractivo para los millennials, doy saltos. O sea, ¿qué tengo que hacer para
esta transformación, ¿no? Y bueno, yo llegué a Chile hace 3 años, venía de Silicon Valley, llevaba 5 años allí trabajando en todos estos temas, y cuando empecé a hablar de esta parte de exponencialidad, de disrupción en los foros que tenía aquí, en Icarens, Sofofa, etcétera, la gente me miraba un poco como diciendo, esta chica como que viene de otro planeta y como que nos está contando de exponencialidad y como que parecía que había como unas barreras infranqueables aquí en Chile que hacían que este mensaje no traspase, ¿no? Y sí que he notado un cambio muy grande ahora con el COVID. Mucha gente que ha vuelto a mí por LinkedIn y dice, oye, esto que nos contaba de la disrupción, de la exponencialidad, quiero saber más o qué pasa, ¿no? Y yo creo que nos hemos dado cuenta que esto está aquí para quedarse y esto es una realidad, ya no es una visión o una idea, ¿no? Sino que de la noche a la mañana el negocio puede cambiar de una forma radical, ¿no? Entonces, bueno, yo personalmente estoy viendo 3 formas de enfrentar este tema. Uno es el de avestruz, que lo llamamos en la comunidad, que es esta gente que mira para otro lado o mete el cuello para abajo, ¿no? Y no sé si sabéis que en Kodak la cámara digital la inventó un empleado de Kodak y lo que le dijeron fue que la metiese en el armario, ¿no? Que la escondiese porque podía disrumpir la industria, ¿no? Y esto lo estamos viendo mucho también en empresas de entretenimiento, o sea, el hecho de que los niños de 15 años no ven la tele, que ven YouTube y ven Netflix, es un hecho. Y está Amazon Prime, y está Pandora, y hay un montón, ¿no? Entonces, hay que empezar a pensar ya que esto va a venir, que la disrupción va a llegar y cómo nosotros nos vamos a adaptar a ella, ¿no? Y el modo avestruz yo creo que está haciendo mucho daño también, ¿no? Hay otra segunda, que es, yo lo llamo un poquito el quiero y no puedo, ¿no? Que es quiero hacerlo, lo veo. Walmart, no sé si sabéis que fue la primera, obviamente era el primer retailer a nivel mundial y fueron los primeros en ver la oportunidad de vender online. Sin embargo, les costó 4 intentos el sacar una plataforma online y ya cuando la sacaron ya Amazon se había ido. ¿Vale? Entonces tuvieron la oportunidad en sus manos, pero el no tener la herramienta adecuada, el no saber hacerlo, lo hicieron primero dentro, luego cancelaron el proyecto, luego lo sacaron, pero cuando empezó a tomar forma, lo volvieron a meter en la empresa. Entonces, otra vez hubo un corte, ¿no? Y aquí el sistema inmune de las empresas, que es muy importante, este es un concepto que existe y que, bueno, o sea, el sistema inmune no es malo, hay que entenderlo bien. Si no estaríamos vivos y más ahora con el COVID nosotros si no tuviésemos un sistema inmune. El sistema inmune ataca a lo que va a enfrentarse con lo que funciona, ¿no? Y la empresa hoy en día tiene un modelo de negocio que funciona. Entonces, cuando yo intento hacer esta disrupción dentro de la empresa, el sistema inmune va a atacar. Y esto es un ejemplo claro de esto, ¿no? Y luego una tercera visión, pues es la de Amazon, la de estas compañías nuevas que realmente dicen, bueno, yo estoy en una industria, Amazon estaba en la venta de libros, y dijo, bueno, viene la digitalización, ¿cómo yo creo estos nuevos negocios, ¿no? Y creó el Kindle, creó Audible y muchas otras cosas en diferentes industrias para hacer frente a estas disrupciones, ¿no? Y yo creo que aquí hay una reflexión muy importante y es que los líderes que tenemos hoy en la empresa, si pensamos en el perfil de persona, es una persona que ha estudiado ingeniería comercial o como en España es administración y dirección de empresas, o que ha estudiado otra carrera, una ingeniería, y ha hecho un máster, que de nuevo es Máster en Business Administration. Entonces son gente muy preparada para administrar y gestionar un negocio, pero no para crear. ¿Vale? Al final, aquí hoy en día necesitamos líderes que estén preparados para crear negocio. Y este es un cambio de mindset y de chip que estas personas, y os invito a todos, si estáis liderando una empresa, a hacer el cómo yo puedo crear negocio y cómo yo puedo liderar esa disrupción en mi industria o en otras industrias, pero que realmente van a hacer esta transformación, ¿vale? Porque la transformación, un mamut es muy difícil transformarlo dentro, es mejor deja lo que hay, sácalo fuera y ahí vas transfiriendo recursos, ¿no? Y tenemos muchos ejemplos de empresas que han hecho esto con éxito, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que está pasando y este último grupo de empresas que sí que están haciendo frente a la disrupción, que sí que están creando nuevos negocios basados en abundancia, es lo que llamamos las organizaciones exponenciales. Este es un concepto que aparece en el libro de Salim Ismail, es uno de los fundadores miembros de Singularity. De hecho, este es un libro que viene de Singularity University. Yo lo tengo aquí también, os lo enseño. Es un libro que nació en el 2015 y que estudió todas estas empresas
que estaban creciendo por encima de la media con un impacto de 10 veces, ¿no? Pues 10 veces más rápida, 10 veces más segura, 10 veces más ingresos. Entonces, estaba entendiendo qué pasa con esta empresa y cómo esta empresa, lo que se dio cuenta era que la forma en que accedían y manejaban la abundancia era lo que les permitía tener este impacto. Entonces, bueno, este libro fue un éxito, fue el libro del año en Frost & Sullivan. Fortune lo tiene como uno de los 5 Best Business Books. Salió en la tele, en CNBC, etcétera, ¿no? O sea, fue un libro muy, muy discutido y compartido en el sentido de, wow, ¿qué son estas organizaciones exponenciales? ¿Qué características tienen, ¿no? Y aquí es donde se presenta el modelo EXO, ¿no? Que son 10 atributos y un propósito. Es decir, una organización exponencial se caracteriza por tener los atributos scale, que son los que nos conectan con esa abundancia, y los atributos ideas, que son los que nos ayudan a gestionar esa abundancia y no morir en el intento cuando tengo una fuente de abundancia grande, ¿no? Entonces, yo voy a pasar muy rápido porque no tenemos mucho tiempo y sí que quiero dejar un poquito de tiempo para preguntas, pero bueno, simplemente explicaros, y lo voy a explicar con ejemplos muy simples para que todos lo entendáis. Aquí la beauty, ¿no? Lo bonito está cuando uno entra en los detalles y lo ve cómo aplican en diferentes industrias y en diferentes empresas, pero bueno, yo voy a hacer la presentación más básica para que lo entendáis y os quedéis un poco con el concepto en sí, ¿no? Entonces, bueno, el primero es el atributo, es el propósito. El propósito es por qué esa organización existe. Hemos visto que todas las empresas que son organizaciones exponenciales tienen un propósito. Google, organizar la información del mundo. Tesla, acelerar la transición a la energía sostenible. Spotify, música para todo el mundo. TEDx, las ideas merecen ser spreading, ¿no? Como expandida. Facebook, conectar al mundo. Es que podría deciros miles. SpaceX, crear vida intraplanetaria, ¿no? Entonces, todas estas empresas tienen este imán, que es el que atrae luego a comunidades, que es el que atrae a las personas a trabajar contigo y es el que define la razón de ser de esta empresa, ¿no? Luego, los atributos de scale, el primero son el staff on demand, ¿vale? El no contratar, si yo quiero crecer 10 veces, si soy Uber, necesito tener conductores que yo no los contrate y no los ponga en nómina, porque no voy a poder crecer de esa manera, ¿vale? Entonces, aquí tenemos, bueno, serían los conductores de Uber, sería la gente, las limpiadoras de Airbnb, por ejemplo, los que hacen el check-in, check-out, etcétera. Son todo el mundo que está participando en tu actividad core, ojo, que es la core de la empresa, no es externalizar el desarrollo de una aplicación, ¿vale? Que están participando y hacen que yo pueda tener esta flexibilidad de crecer, pero también de crecer de una manera exponencial. Si mi negocio mañana se corta, como se ha cortado el de Airbnb, Airbnb está sufriendo mucho menos de lo que está sufriendo un Marriott, ¿no? Que tiene muchísima gente, que tiene muchísima empleados y que no le permite, no le da esa flexibilidad para adaptarse a la disrupción. El segundo, la comunidad, cómo yo genero este imán que os decía y cómo atraigo y aprovecho estas comunidades para poder escalar, ¿vale? El tercero son los algoritmos. Aquí, bueno, soy CEO, entonces no hace falta que os lo explique, pero todo el tema de automatización, de personalización, etcétera, cómo yo accedo a todos esos datos. En el momento que yo digitalizo, los algoritmos son claves para acceder a esa fuente de abundancia, que son los datos. Hay otras fuentes de abundancia, hemos visto tejado, piel, o sea, en diferentes iniciativas EXO que trabajamos con empresas, no son solo los datos, pero los datos son muy importantes, sobre todo por este tema de la digitalización. Activos apalancados, aquí las habitaciones en Uber, en Airbnb, los coches en Uber son ejemplos de activos a los que yo accedo para crear un modelo de negocio exponencial, ¿vale? Si yo soy Marriott y quiero tener 10.000 habitaciones nuevas, la única opción que tengo es o comprar un edificio o construir un edificio. Sin embargo, como Airbnb, además de hecho, esto fue un ejemplo real, que Marriott anunció que iba a sacar 30.000 habitaciones en el 2014 y el CEO Brian, el CEO de Airbnb, dijo, bueno, yo lo voy a hacer en las próximas 2 semanas, ¿no? Entonces, como esto de apalancarme sobre activos que ya existen, ojo, tangible e intangible, ¿vale? Me permiten acceder a esta abundancia y crecer de una manera exponencial o decrecer de una manera exponencial. Y luego la parte de engagement, este es más cómo retengo esa abundancia, cómo retengo esa comunidad y cómo genero pues todo el tema de puntuaciones, gamificación, etcétera, ¿no?
No sé si sabéis que Netflix el algoritmo se creó haciendo un concurso y dijeron, bueno, damos $1 millón al que cree el algoritmo y así nació Netflix, ¿no? Y aquí vemos también, por ejemplo, todo el sistema de puntuación de Airbnb, que es clave. O sea, alguien que tiene una puntuación 4,8 estrellas es elegido antes que el que tiene 4,7, ¿no? Entonces aquí el engagement y toda esta parte va a ser muy, muy importante en un modelo exponencial donde yo tengo mucha autonomía y necesito gestionar las cosas a través de comunidades. Nos vamos a la otra parte, a la parte de interfaces, de ideas, perdón, y la primera son las interfaces. Las interfaces no solamente son interfaces de mi aplicación, sino también todo lo que es interfaz hablada, Oculus, realidad virtual, etcétera. Aquí tenemos Duplex, que no voy a poner el vídeo, pero si no conocéis el sistema operativo nuevo que está sacando Google, es súper, súper potente y empezamos a ver cómo estas interfaces empiezan a cambiar y cómo van a disrumpir negocios, ¿no? En el momento que yo le digo a Alexa, Alexa, cómprame pilas, y va a Amazon y me compra cualquier pila, ¿no? ¿Cómo va a afectar esto al negocio de pilas y las Duracell y todas estas marcas, ¿no? Pues este ejemplo tan básico de las pilas nos puede pasar con otras muchísimas cosas. Dashboard o cuadros de mando son cuadros de mando reales, en tiempo real. Esa es la clave aquí, que me permitan tomar decisiones en tiempo real, porque hoy en día cambia todo es tan incierto que si yo no puedo tomar estas decisiones, visualizar los datos y tomar decisiones rápidas, me quedo obsoleto antes, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un ejemplo que me encanta, que es Zara, porque como española que soy, me gusta mucho, y ellos tienen unos dashboards espectaculares. Ellos son capaces de ver si una camiseta en 3 días no se ha vendido en una tienda, entonces cambiarla de tienda o incluso recoger esa camiseta y hacer una falda, ¿no? O otra pieza, o una bufanda, lo que sea. Entonces, esto que me permite adaptarme a los cambios del entorno de una manera más rápida, una de las variables claves son estos cuadros de mando. Entonces, nosotros trabajamos mucho con la empresa en cómo implemento estos atributos dentro de la empresa para hacerla más flexible, ¿no? Experimentación es toda la parte de Lean Startup, Design Thinking, Agilidad, Scrum, Kanban, Safe, Extreme Programming, todo está aquí, todos los experimentos, ¿vale? Toda la parte de experimentación, de probar. Yo puedo tener los mejores algoritmos, los mejores dashboards, pero si yo no soy ágil, se me van a quedar obsoletos en 2 días, ¿no? Entonces, ¿cómo incluyo este atributo de experimentación en la empresa? Es una parte básica. Autonomía, como explicaba antes, no solo con mis clientes, ¿no? Como tiene Airbnb. Airbnb tú puedes poner el precio que te dé la gana, la hora de check-in y check-out que te dé la gana, la comisión para la limpiadora que te dé la gana. Entonces, esta autonomía es súper importante. También es para los empleados. No sé si sabéis que en Facebook el nivel de autonomía es enorme. Bueno, en Netflix también. El otro día salió una conferencia en Netflix y el CEO decía que se enteraba de muchas decisiones por la prensa. ¿Vale? O sea, no son decisiones absurdas o mínimas, son decisiones que salen en prensa sobre Netflix y él se entera por la prensa. Entonces, esto también nos puede dar un poquito para reflexionar sobre este atributo. Y aquí en Facebook, en el caso de Facebook, bueno, cualquier ingeniero, cualquier desarrollador puede lanzar código sin tener ninguna aprobación. Y de hecho ya ha salido Mark Zuckerberg diciendo que esto, en primer lugar, hace que el código sea mejor, que cuando uno tiene 20 revisiones se relaja, y esto es superhumano. Y en segundo lugar, como hablamos, hacer frente a las disrupciones, hacer frente a los cambios del entorno, ¿no? Cuando pasó el atentado en París, en 2 horas todos los Facebook estaban con la bandera de Francia, perdón. Esto en una empresa tradicional, normal, yo en HP hubiese necesitado 2 semanas solo para tener la reunión con la persona que me va a aprobar, poner la banderita en la aplicación, ¿vale? Entonces pensemos en esto también porque esto nos va a dar una flexibilidad tremenda. Y la última, que son las tecnologías sociales, es cómo yo aprovecho todas las nuevas herramientas colaborativas para desarrollar mi negocio. A nivel interno puede ser Trello, Asana, Slack, pero también a nivel de clientes, ¿no? Cuando yo tengo un chat como el de Airbnb, donde yo puedo hablar con un japonés y porque hay unas conversaciones predeterminadas y cómo uso toda esta herramienta para tener esa conversación. Oye, que llego tarde, el check-in es hasta ahora, voy a hacer, también pasa en Uber, ¿no? Pues esto facilita muchísimo la comunicación y me quita a mí de estar de intermediario en el centro, ¿no? Porque en un modelo exponencial y en un modelo abundante yo no puedo estar en el centro de todo, ¿no? Entonces, bueno, al final veis que todos estos atributos están relacionados y lo más importante es que la fórmula, ¿no? Lo que nosotros estamos viendo es que con 4 de estos 10 atributos, cuando uno empieza a implementar 4, que ojo, tampoco es fácil, no es, implemento 4, hago un experimento y ya he implementado experimentación. No, hay toda una iniciativa detrás,
pero sí que se empieza a ver ya la flexibilidad y se empieza a ver cómo la empresa se está adaptando a las disrupciones externas, ¿vale? Y se le puede empezar a considerar una EXO. Entonces, nada, voy a terminar muy rápidamente con cómo aplico esto en una empresa. Este libro es magnífico, tiene un éxito espectacular, todo lo vemos y nos hace un montón de sentido, pero cuando me lo quiero llevar a mi empresa, ¿cómo lo hago, no? Y aquí la pregunta clave es, bueno, pues si un libro es suficiente para generar una transformación, ¿no? De la misma manera que si yo me leo un libro de baloncesto, ¿puedo saber jugar al baloncesto? Pues seguramente no, tengo que ir, tengo que probar, tengo que practicar, tengo que ver cómo está mi equipo y ver si vamos a ganar la liga o si vamos a hacer partidos más locales, ¿no? Y aquí nosotros tenemos un concepto que es el concepto del Exo Sprint, que está funcionando muy bien, hemos probado ya en muchas empresas y que básicamente lo que hace es añadir 3 años de innovación estratégica en solo 10 semanas. Es decir, nosotros trabajamos con la empresa, con sus empleados, de hecho les pedimos a las empresas que creen equipos de trabajo, son equipos en 2 áreas. El Edge son los que se van a encargar de crear estos nuevos negocios exponenciales. Si soy Marriott, pues cómo crearía yo el Airbnb, ¿no? Y los core son los que se van a encargar de hacer a la empresa más flexible y más eficiente, ¿vale? Por si viene una disrupción externa, yo poder encajarla. ¿Vale? Entonces son 2 áreas de trabajo distintas, donde se trabaja durante 10 semanas, es un proceso súper estructurado, súper definido, que es el que de hecho vemos en detalle en el diplomado, ¿vale? Que está también reflejado en este libro de transformación exponencial, no sé si me veis, pero que realmente te permite empezar a crear iniciativas que te vayan a dar acceso a esa abundancia y que te vayan a permitir ser muchísimo más flexible. Eso por un lado. Por otro lado también el cambio de mindset, de un mindset lineal a un mindset exponencial dentro de la empresa y luego, bueno, pues de esta generación de skills, ¿no? Al final hay una metodología detrás, que era la que os explicaba, de la transformación exponencial. Digamos que los 10 atributos que os he enseñado y el propósito son como los ingredientes de una receta, como podría ser el tomate, la cebolla, el pimiento, no sé, me lo invento, ¿no? El ajo, ya que soy española y siempre se ríen de mí por eso. Pues esos son los ingredientes. Y luego cada uno va a hacer una receta en función del tamaño de su empresa, del restaurante que quiera poner, del menú que quiera dar, ¿no? Por seguir con la analogía. Entonces esto es muy importante, porque al final aquí lo que se hace es que yo tengo una organización original, que es tradicional, que es rígida, con procesos muy estándares, muy, muy rígidos, y después del sprint yo veo que ya hay una organización más adaptada, y luego tengo todas estas organizaciones exponenciales fuera del negocio, ¿vale? Y esto es lo importante, porque con el tiempo la posible evolución y lo que se espera es que, bueno, muchas de esas ideas se caigan, pero que haya una que realmente sea la que sea la organización exponencial y yo transfiera los recursos. Es decir, la transformación no se da dentro de la empresa, sino que se hace fuera y yo transfiero esos recursos. Esa es la forma que nosotros hemos encontrado más efectiva de hacer una transformación exponencial para que el sistema inmune de la empresa no me ataque y no pase como con Walmart, que después de 4 intentos ya chao, ¿vale? De hecho, también porque estas tecnologías exponenciales no son difíciles de jugar con ella y vosotros tenéis un background técnico muy grande que yo no tengo, ¿no? Pero incluso gente como yo, que viene más de la parte de negocio, son tecnologías que son fáciles de jugar, es un tema de mindset, ¿vale? Y no son caras tampoco. Bajarse un blockchain y soy un banco y entender cómo funciona el blockchain y cómo yo puedo hacer del blockchain una oportunidad para mi empresa o disrumpir la propia empresa no es difícil, es un tema de mentalidad. Entonces, esto es lo que se intenta trabajar, ¿no? Y bueno, aquí, siguiendo el ejemplo que os ponía de Marriott, pues sería que en el caso de Marriott, después de hacer el sprint, pues saliesen iniciativas como Airbnb, como Booking, como TripAdvisor, etcétera, dentro de la industria. También fuera de la industria hemos visto mucho cómo podemos con nuestros assets disrumpir otras industrias, ¿vale? Por ejemplo, hicimos un proyecto muy grande en HP y HP es muy bueno poniendo una gota de líquido con una precisión increíble. Entonces, esto le abre un mundo para disrumpir, y no hay muchas ideas que no puedo hablar y que son más privadas, ¿no? Por tema de confidencialidad, pero podrían disrumpir la industria farmacéutica,
¿vale? Podrían disrumpir la industria cosmética. Una de las ideas que no se seleccionó era un selfie. Yo me hago un selfie. Bueno, aquí en este foro no hay muchas mujeres, pero el tema, me hago un selfie, veo mi cara y dice, bueno, Corina, pues tiene arrugas, tiene la cara aquí más seca, más grasa, y me hace una mascarilla con todas las cremas que yo necesito en una sola mascarilla. En vez de las 50 cremas que tengo que tener, que si la antiojeras, que si la antiarrugas, que si la cara seca. Entonces, eso sería HP disrumpiendo la industria de la cosmética. ¿Y creéis que L'Oréal o Clinique o cualquiera de estas empresas piensa que va a venir a un player, un jugador como HP a disrumpirle? No. Pues eso es lo que pasa con la disrupción, que viene de fuera, y estamos trabajando con empresas como Procter & Gamble, como Banco Santander, Visa, que están realmente generando esta idea para disrumpir otra industria, ¿no? Entonces, bueno, de forma que al final ese mamut, pues bueno, de ahí salgan pues águila y se convierta en otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo llevo ya 5 años trabajando con esto. Esto, como decía, no es algo nuevo, no es algo loco, es una metodología que está probada, que se ha trabajado en muchísimas empresas. Aquí tenéis unos ejemplos de algunas con las que yo he trabajado directamente, empresas de todos los tamaños. Yo he trabajado con el Banco Santander, pero también con el Banco de Loja en Ecuador y también con Ananda, que es una empresa en Tailandia bueno, de hecho son un real estate muy grande, Black & Decker, HP, o sea, aquí hay empresas de todos los tamaños y colores. Y realmente, pues sí se ha generado un impacto. Y para mí lo más positivo de todo esto es que la transformación digital deja de ser como un horizonte y es una prioridad, es un ya. Es como cara al horizonte la transformación exponencial. Entonces, ¿cómo yo convenzo para que la transformación digital se ejecute ya? Porque yo ya tengo que estar mirando a esta transformación exponencial y a estos modelos disruptivos, ¿no? Hay otro ejemplo, por poneros alguno, esto fue un caso en Boston Scientific, que son productores de todo lo que son dispositivos médicos, y ellos veían una disrupción de en los congresos. Esos son congresos, se gastan muchísimo dinero en traer a los doctores, las dietas de los doctores, generar el espacio, etcétera, ¿no? Entonces ellos veían que ya había muchas discusiones en parlamentos de que si tú traías para un training, para formación sobre estos dispositivos médicos, no podías vender productos. Entonces, claro, ellos decían, ¿dónde está nuestro negocio? Y empezaron a dar las capacitaciones a través de realidad virtual. ¿Vale? Esto es un ejemplo que hicimos, este fue un proyecto que hicimos en uno de los eventos reales que hicieron, y esta iniciativa se implementó. Hoy con el COVID ha sido tremendo el avance que han hecho, porque ellos tienen realidad virtual y sus competidores están entrenando online, ¿no? Entonces la diferencia ha sido tremenda. Esto también ha pasado en HP, que crearon un robot para imprimir espacios para como romper un poco el tamaño de la impresora con el tamaño de lo que quiero imprimir, y es un robot que imprime, y ahora están imprimiendo calles. Ahora con el COVID, bueno, en Las Condes, aquí en Chile, lo vemos, ¿no? Yo estoy aquí y salgo a la calle y veo esta impresión a través de robots y todas las eficiencias que está trayendo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo me preparo? Y si hay una disrupción, bueno, por lo menos la sé encajar mejor, ¿no? Otro ejemplo que a mí me gusta mucho es Racine, esto es una empresa de freno de alta gama en México, y claro, ellos decían, bueno, es que si llega el freno, o sea, llegan los coches que conducen solo, un freno de alta gama va a perder mucha parte de su significado, ¿no? Entonces, bueno, hicieron un sprint y este equipo creó una pieza del freno en 3D. Imprimiendo esa pequeña pieza en 3D se ahorran $1 millón a la semana. ¿Vale? Solo por esa pieza que se imprime en 3D. ¿Es tan difícil imprimir una pieza en 3D? No. ¿Qué pasa? Que hay un tema de mindset, un tema de generar el espacio, de darle de prototipado, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante este ejemplo, porque realmente hemos visto esto, y bueno, Procter & Gamble también ha hecho iniciativas que han reducido 83% el tiempo de llamada en los call centers, ¿no? A través de la inteligencia artificial, donde la gente llamaba para preguntar los ingredientes de cada uno de los champús y los productos, y ahora han tenido, bueno, un impacto de 10x, ¿no? Que es lo que se busca aquí. Eso es muy importante. Aquí en Exo no buscamos un 10% más de venta, un 5% menos de costo. Aquí hablamos de 10x, porque eso es lo que fuerza a usar estas tecnologías, a probar cosas distintas, a realmente pensar fuera de la caja, que como ya decimos, no hay caja. Así que, bueno, eran solo unos ejemplos, ya he terminado. Aquí hay otro para una empresa. Esta fue, de hecho, la última que yo visité antes de que llegase el COVID en febrero, y todas las iniciativas de innovación que tenían, es la empresa Pantaleón, es una empresa de las más grandes de azúcar del mundo.
Y todas sus iniciativas de innovación eran, no, hacer que el azúcar sea más natural, que la gente lo entienda, que es más natural. Y claro, cuando llegamos con el taller de EXE fue como, bueno, pero ¿y por qué no usamos las cañas de azúcar para imprimir material en 3D? ¿No? O sea, ¿por qué no le damos otra vida? En vez de seguir insistiendo y hacer esto del avestruz, de seguir metiendo la cabeza para adentro y pensando que no, que todo funciona igual de bien, ¿por qué no asumimos que vamos a ser disrumpidos y empezamos a trabajar en esta nueva etapa, ¿no? Entonces, bueno, ya terminé. Aquí hay algunos casos de uso que de gerentes que han hecho este sprint y han trabajado con la metodología, y solamente invitaros a que realmente probéis, miréis, conozcáis un poquito más, que hagáis el diplomado si es un tema que os interesa, si queréis ser los agentes de cambio, que mandéis a gente a realmente liderar esta transformación, porque esta transformación se viene. Y ya vamos un poquito tarde. Si no hemos empezado con la digital, ya toca, pero ya nos toca. Corina, mira, hay una pregunta que te hace Juan Pablo Morá referente a si la mirada EXO es una alternativa eficaz para acelerar la experiencia digital en empresas que son muy jóvenes en la transformación digital. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que hemos visto es que en muchos casos nos han llamado y EXO desatasca una transformación digital. O sea, la transformación digital muchas veces empieza y empieza a haber fricción entre negocio, delivery, o empieza a haber temas que no, de cambio cultural, que no se tienen en cuenta. Y cuando llega EXO y trae este nuevo horizonte y esta nueva parte, acelera muchísimo más la transformación digital, porque como os contaba, la primera D es la digitalización. Entonces, si no lo tengo digital, no puedo acceder a la abundancia. Si no puedo acceder a una abundancia, no puedo crear un modelo de negocio exponenciales. Entonces, ahí es cuando realmente la estructura organizativa entiende la importancia y de repente como que se acelera muchísimo más, ¿no? Y muchas veces viene encaminada dentro de la propia iniciativa exponencial. La que os contaba, por ejemplo, de Procter & Gamble, en el momento en que dicen vamos a meter inteligencia artificial en los call centers para todas las llamadas que sean de ingredientes, etcétera, ahí ya estás transformando digitalmente el call center. Ahí ya necesita una transformación digital. Entonces, efectivamente, la acelera. Peter Robert también nos pregunta si este modelo EXO se puede aplicar a una pyme. Sí, como decía, el modelo EXO son los 10 atributos y el propósito. Entonces, esos son ingredientes. Luego hay distintas recetas. Yo he contado la receta del sprint porque entiendo que tenéis empresas más grandes. Una pyme, si es tradicional, también. A partir de 50 personas, tiene muchísimo impacto. De hecho, uno de los ejemplos que os ponía de Cuerva, que salía en el logo, son una empresa de 80 personas y son una empresa de energía eléctrica en España, de energía en España. Y se hizo un sprint y fue espectacular también. Entonces, a partir de 50 personas, el EXO Sprint, si es una empresa tradicional y lo que queremos es transformarla exponencialmente, es perfecto. Si queréis otras cosas, hay veces que solamente se quieren generar ideas. Ahí está el EXOZone, el EXO Launchpad para acelerar ideas, que lo estamos haciendo ahora con una empresa aquí en Chile, con Contract Workplaces, se llama, la empresa que hace todas las oficinas. Tenían una idea puntual y dicen, queremos acelerarla, y estamos haciendo un EXO Launchpad, ¿no? Entonces, hay distintas recetas para el uso de esos ingredientes. Depende Ahora, de... Alberto nos hace la reflexión si es que el modelo aplica más a empresas de consumo masivo o a un cierto tipo de industria, o es para todas las industrias. Aplica para todas. De hecho, lo hemos hecho en prácticamente todas las industrias, ¿no? En banca, en manufacturing, ¿no? Como Black & Decker y HP, Procter & Gamble, en servicios, como Ananda, Sareb, o sea, en todas las industrias. Al final es que todas las industrias se van a disrumpir, según esta premisa del Foro Económico Mundial, ¿no? Y de la Cuarta Revolución Industrial. Entonces, si todas van a disrumpir, esto lo que hace es ayudarte primero a dar por hecho que te va a disrumpir y cómo yo me hago mucho más flexible en mi core para hacer frente a la disrupción y cómo yo genero esos nuevos modelos de negocio para garantizar la sobrevivencia de mi empresa, ¿no? Sí. Entonces, en toda. Sí. Lo que sí queda claro con la presentación tuya, Corina, y como para ya ir cerrando y a ver si alguien se anima a hacer otra pregunta y vamos a responder la pregunta de Juan Pablo, es que claramente la digitalización o la transformación digital se va a acelerar más todavía. En algunas industrias más, otras menos, etcétera, pero se va a acelerar. Tanto DXC en su roadmap como tú nos muestra lo mismo. Eso es algo que pareciera ser que llegó para quedarse. Juan Pablo te hace otra pregunta que dice, ¿qué área de la empresa debiera liderar un sprint EXO? Vale.
Pues la que tenga un visionario. Aquí hace falta una persona para liderar, que sea la persona que diga, yo lo quiero hacer, ¿no? Hay gente que se está riendo ya de esto. Sí, es que no es fácil. Hay gente, mira, hemos hecho empresas que lo han hecho finanzas, otra IT, otra recursos humanos, otra el propio gerente general, otro el departamento de innovación. No importa, no importa, porque al final es el que esté dispuesto a decir, oye, esto hay que tratarlo y vamos a traerlo a la empresa. Nunca hemos tenido como una decepción o gente que no le haya gustado, como que al final es un tema que además está tan en la calle que al revés, como que los empleados es como un momento de mi empresa se da cuenta de esto. O sea, mi empresa es consciente de esto, porque muchas veces pasa, yo he trabajado en HP muchos años y era hacer las cosas reales, bueno, sí, pero que la digitalización está, o sea, está bien imprimir y tal, pero vamos a darnos cuenta. Y de hecho, cuando se hizo el Spring en HP fue uno de los valores que decían, ¿no? Es decir, estos temas tabú se han puesto encima de la mesa y esto es magnífico porque ahora podemos hablar de esto. Entonces, no sé, aquí a lo mejor hay gente que trabaja en Falabella y no hablan de Amazon, pero es que Amazon viene, o sea, es imparable, ¿no? Entonces, mejor que hablemos y que veamos cómo lo vamos a enfrentar y cómo, de dónde vamos a sacar nosotros valor, que hay muchas formas de sacar valor, ¿no? Sí, ahora es re interesante lo que planteas, Corina, lo de HP, porque justamente una de las próximas charlas, que es del Neuro Leadership Institute, va a hablar justamente de uno de los... ellos han desarrollado el modelo de liderazgo para HP y para Microsoft. Qué bueno. O sea, ahí el liderazgo es un tema central. No sé si alguien quiere hacer otra pregunta para ir cerrando a los amigos de DXC. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Fue bien interesante su presentación. Para ir cerrando, son ya las 11:30. Bueno, si no hay más preguntas, yo quisiera ir ya cerrando, dándole las gracias a nuestros patrocinadores. GTD, por supuesto, Trend Micro, DXC Technology, Avalor, Entelcorp y a nuestros media partners, la revista I+T y Trendtic. Por supuesto, dejarlos invitados para el próximo panel que va a estar muy, muy interesante. Como les dije, vamos a ver qué aprendimos durante con esto de la pandemia, qué estamos viendo de las TI para futuro. Algo vimos de eso, donde va a participar Hernán Orellana como director de empresas de varios rubros. Hay una experiencia bien interesante donde nos va a hablar de 3 conceptos bien relevantes. Daniel Durán también nos va a hablar de qué pasó al inicio de la pandemia, durante el COVID y cómo es el futuro de las TI para seguir desarrollando su negocio. Y como les dije, Jaime Lama, eres director del Neuro Leadership Institute, director regional para América Latina, y también nos va a hacer una reflexión desde este liderazgo que es un driver para la transformación de la cultura que ha estado pasando con las personas en este tema desde el punto de vista de la neurociencia. Y por supuesto, y vi ahí que Josefa está integrada en este panel, el 21 de octubre Josefa nos va a hablar de un tema bien interesante que es de RPA en Lipigá, para luego ir cerrando con Jaime, vamos a dejar como el apetito el 23 de septiembre para entrar en profundidad en un tema muy relevante que es el factor humano, y que hemos hablado mucho de él, pero nunca le hemos dado como un espacio en un desayuno propiamente tal por la importancia que este tema se merece. Así que muchas gracias a todos y los esperamos entonces el 23 de septiembre en estas lecciones y visión para las TI del futuro. Muy buenos días. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, que pasen muy buen día. Chao. Gracias. Igual. Chao, Gracias Roberto. por participar. Chao, buen día, Muchas gracias por participar. Chao, gracias. Chao, muchas gracias. Buena tarde. Gracias. Ese me imagino